A finales de los años 80, Colombia no era solo un país, era un campo de guerra. La violencia no llegaba únicamente desde los fusiles ni desde las bombas en las calles. Se respiraba en el aire, en los noticieros, en las conversaciones a media voz. En cada esquina había un rumor sobre quién sería el próximo en morir. En esa época, el nombre de Escobar era un sinónimo de miedo y de poder. El llamado patrón controlaba imperios invisibles desde las sombras, rutas aéreas, laboratorios ocultos entre las montañas, políticos, policías, periodistas. Su palabra podía mover ejércitos o provocar el silencio absoluto. Pero incluso un hombre así puede tener enemigos, y Escobar los tenía todos. Entre ellos, uno en particular comenzaba a molestarlo más de lo que podía soportar: César Gaviria Trujillo, un político joven, carismático, que se perfilaba como el sucesor natural del asesinado Luis Carlos Galán, aquel candidato que había prometido extraditar a los capos a Estados Unidos. Escobar no podía permitir que la historia se repitiera. Era noviembre de 1989. El país vivía bajo una nube de tensión. Atentados, asesinatos selectivos, explosiones en edificios públicos. La violencia se había vuelto parte de la rutina. Pero nada, absolutamente nada, prepararía a Colombia para lo que iba a suceder el 27 de noviembre de ese año. El vuelo 203 de Avianca estaba programado para despegar desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hacia Cali. Un vuelo doméstico, común, rutinario. A bordo, 101 pasajeros y 6 tripulantes. Hombres de negocios, estudiantes, madres, hijos, un sacerdote y un desconocido que llevaba consigo la muerte. Según los informes, esa mañana todo transcurrió con normalidad. Los altavoces del aeropuerto anunciaban salidas y llegadas. Algunos pasajeros apuraban su café mientras el reloj marcaba las 7:00 a.m. Nadie imaginaba que ese día el cielo se teñiría de fuego. Yo siempre me he preguntado algo. ¿Qué se siente ser parte de la historia sin saberlo? Porque muchos de los que subieron a ese avión creían que simplemente iban de un punto a otro. Ninguno sabía que estaban a minutos de convertirse en símbolos, en víctimas de un mensaje dirigido a un solo hombre. Uno de los pasajeros era Alberto Prieto, un empresario que volaba con frecuencia entre Bogotá y Cali. Otro, María Eugenia, una joven de 23 años que iba a visitar a su familia. También estaba un ciudadano estadounidense, que más tarde convertiría este crimen en un asunto internacional, y entre ellos alguien más. Un hombre que subió sin levantar sospechas. Llevaba consigo una grabadora pequeña, aparentemente inofensiva. Dentro de esa grabadora había un artefacto explosivo programado para detonar en pleno vuelo. ¿Quién puso esa bomba? La historia oficial dice que fue un sicario del cartel de Medellín, engañado para creer que su objetivo era César Gaviria. Le hicieron pensar que el candidato se encontraba en ese vuelo. Gaviria, sin embargo, nunca abordó. Había cambiado sus planes a último momento. El destino, o tal vez la casualidad, decidió que aquel día quien moriría no sería el político, sino más de un centenar de inocentes. El avión despegó a las 7:13 a.m. El comandante del vuelo, José Ignacio Osa, saludó a la torre de control. Vuelo Avianca 203 ascendiendo a 12.000 pies. Todo normal. Fueron sus últimas palabras registradas. A los pocos minutos, mientras la nave se elevaba sobre el municipio de Soacha, el infierno se desató. Dicen que el estallido se vio desde kilómetros de distancia. Un destello anaranjado que rompió la mañana nublada, seguido de un estruendo que hizo vibrar las ventanas. Los testigos creyeron que era un trueno, pero cuando miraron al cielo vieron algo que jamás olvidarían: una lluvia de fuego y metal cayendo sobre los campos. El avión se partió en el aire. Los fragmentos se dispersaron por una zona rural conocida como Vereda Canoas, cerca de Soacha. En cuestión de segundos, 107 vidas se extinguieron. No hubo sobrevivientes. Mientras tanto, en Medellín, los hombres de Escobar celebraban. Creían haber cumplido la misión. En una casa de seguridad,
Uno de los lugartenientes encendió la radio para confirmar la noticia. El avión había caído. El objetivo debía estar muerto. Pero la alegría duró poco. A los minutos un mensaje llegó. Gaviria estaba vivo. El atentado había fallado. Escobar, cuentan los testigos, entró en cólera. No por las vidas perdidas, no por la magnitud de la tragedia, sino porque el plan había fracasado. Había mandado un mensaje de terror, y su enemigo seguía respirando. Las autoridades colombianas quedaron paralizadas. En un país donde la violencia era cotidiana, aquel atentado superó todo límite imaginable. El presidente de la República, Virgilio Barco, declaró el día como un duelo nacional. La noticia recorrió el mundo. Explota avión de Avianca, 107 muertos. La CIA y el FBI intervinieron de inmediato, pues entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses. Y cuando los investigadores examinaron los restos, hallaron algo perturbador. Los rastros de un explosivo plástico, C4, el mismo que usaban los militares. No se trataba de un accidente. Era un atentado calculado con precisión quirúrgica. A veces la muerte deja un silencio tan pesado que ni siquiera el viento se atreve a moverlo. Así quedó el aire en Colombia después del atentado. Un silencio extraño, incómodo, como si el país entero contuviera la respiración esperando que alguien explicara lo inexplicable. Los noticieros transmitían imágenes de los campos ardiendo, restos de fuselaje desperdigados, maletas abiertas, cuerpos irreconocibles. En los ojos de los rescatistas se veía el espanto. Muchos eran hombres acostumbrados a la violencia, pero nunca habían visto algo así. Decían que el suelo seguía tibio, como si el infierno se hubiese posado un instante sobre la tierra y luego se hubiese retirado, dejando solo cenizas. Entre los fragmentos de metal y humo, los peritos encontraron la primera pista, una parte del sistema de audio del avión, completamente destrozada, pero con señales claras de haber sido el punto de origen de la explosión. No fue un accidente, fue un mensaje. Mientras tanto, en las oficinas de inteligencia, el caos era total. El gobierno de Virgilio Barco sabía que el cartel de Medellín estaba detrás. Nadie más tenía los recursos, el poder y el descaro para atacar de esa forma. Pero comprobarlo era otra historia. El país entero hablaba de Escobar. Algunos lo maldecían, otros lo defendían, otros preferían callar. Pablo Escobar ya era un fantasma omnipresente. Nadie lo veía, pero todos sabían que estaba allí, detrás de cada explosión, de cada muerte. Y aunque muchos lo temían, otros aún lo consideraban un benefactor, el hombre que había construido barrios para los pobres, canchas, iglesias. Era esa dualidad, terror y devoción, lo que lo hacía tan peligroso. La muerte de 107 personas inocentes, entre ellas 2 estadounidenses, cambió el tablero. Por primera vez, Estados Unidos declaró que el cartel de Medellín era una amenaza directa a su seguridad nacional. El embajador en Bogotá exigió resultados inmediatos. La DEA, la CIA y el FBI comenzaron a operar en conjunto con el DAS y la Policía Nacional. Una alianza poco común, nacida no de la cooperación sino del miedo. Pablo Escobar había cruzado una línea que ni él podía deshacer. Su guerra contra el Estado colombiano acababa de volverse internacional. Sin embargo, dentro del cartel, el ambiente no era de arrepentimiento, sino de tensión. El atentado había fracasado en su objetivo principal. Gaviria seguía vivo, y Escobar no toleraba los errores. Uno de sus hombres de confianza, Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, fue señalado como parte clave en la operación. Era un sicario letal, conocido por su frialdad. Según los testimonios posteriores, La Quica y otro miembro del cartel, Carlos Mario Alzate, alias Arete, coordinaron el transporte del explosivo. El artefacto fue entregado a un joven que, sin saberlo, iba a morir en el avión. Le dijeron que debía activar una grabadora para grabar una conversación con un supuesto contacto de Gaviria. Lo engañaron. En realidad, esa grabadora contenía el detonador. Cuando el avión alcanzó los 3.000 metros, la grabadora hizo clic.
un parpadeo de luz y luego nada. Mientras las autoridades analizaban los restos, un informante del cartel comenzó a hablar. Era un hombre joven, temeroso, que buscaba protección. Contó que Escobar había ordenado el atentado personalmente, furioso porque creía que César Gaviria había sido el cerebro detrás de la muerte de varios de sus aliados y la incautación de propiedades millonarias. El informante describió la escena. Escobar rodeado de sus hombres en una finca, señalando un mapa, diciendo con su voz grave: «Si Gaviria llega a ser presidente, nos va a extraditar a todos. No lo podemos permitir, que no llegue vivo». La orden fue directa, sin titubeos, y cuando uno de sus sicarios preguntó qué pasaría si fallaban, Escobar respondió con una frase que aún resuena en los archivos judiciales: «Que todo el país aprenda lo que pasa cuando me desafían». Los investigadores sabían que se enfrentaban a un enemigo invisible. Escobar tenía infiltrados en todas partes, en la policía, en los aeropuertos, incluso en las instituciones judiciales. Por eso, cada paso debía darse en secreto. La CIA instaló un centro de operaciones clandestino en Bogotá y desde allí comenzó una cacería que duraría años. Pero mientras los organismos internacionales buscaban justicia, el pueblo colombiano solo veía más dolor. El miedo se convirtió en rutina. La gente evitaba los aviones, las estaciones de policía, los edificios del gobierno. En las calles, cualquier carro estacionado podía ser una bomba. Escobar no necesitaba estar presente para dominar la mente de todos. Bastaba con su sombra. Mientras los cuerpos del vuelo 203 eran velados, las familias exigían respuestas. Algunas funerarias se negaron a recibir los restos, porque no podían ser identificados. La tragedia fue tan brutal que muchos tuvieron que despedirse de una fotografía, de una prenda, de un recuerdo. El gobierno prometió justicia, pero la gente ya no creía en promesas. Las lágrimas se mezclaban con el odio, y el odio con el miedo. Ese fue el verdadero triunfo de Escobar: convertir el dolor en un arma, porque cada vez que el pueblo lloraba, él ganaba terreno. César Gaviria, por su parte, entendió el mensaje. Escobar había intentado asesinarlo, y no lo había logrado, pero aquello era una advertencia. Aún así, Gaviria no se detuvo. Continuó su campaña, reforzando su imagen de líder valiente frente al terror. Y ese desafío público enfureció aún más al capo. En los círculos de poder, comenzaron a circular rumores de que Escobar preparaba algo aún más grande: una guerra total. Y no se trataba solo de bombas o asesinatos. Hablaban de corrupción, de infiltraciones, de sobornos millonarios. Colombia estaba a punto de entrar en el periodo más oscuro de su historia reciente. Los investigadores pronto confirmaron las sospechas. El explosivo usado en el vuelo 203 provenía de un lote militar robado meses antes en Medellín. Era C4, un material que solo podía manipularse con conocimientos avanzados. Eso demostraba que el cartel no era solo una organización de traficantes, sino un ejército con recursos casi ilimitados. El hallazgo encendió las alarmas en Washington. El gobierno estadounidense comenzó a presionar por la extradición inmediata de los capos. Pero Escobar ya lo había dicho muchas veces: prefiero una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Y así, mientras las familias lloraban y los gobiernos planificaban su estrategia, Escobar desapareció. Se refugió en las montañas de Antioquia, rodeado por sus hombres, preparando su siguiente movimiento. Porque en su mente, el vuelo 203 no era una derrota, sino una demostración de poder. Había demostrado que podía golpear cuando quisiera, donde quisiera, y que nadie estaba a salvo. Pero lo que Escobar no sabía era que aquel acto se convertiría en el principio de su fin. El atentado al vuelo 203 no solo horrorizó al mundo, lo puso en la mira de las agencias internacionales más poderosas del planeta. A partir de ese momento, el patrón ya no lucharía solo contra Colombia, sino contra el mundo entero. A veces el poder más grande no está en las armas, sino en el miedo que las provoca.
Después del atentado al vuelo 203, Colombia comprendió que su enemigo no era un simple criminal, sino un imperio oculto que controlaba vidas, instituciones y voluntades. El país despertó, pero lo hizo en medio de una pesadilla. Pablo Escobar, el patrón, había mostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y sin embargo, en su mente, no había cometido un crimen, sino una advertencia. Para él, cada bomba, cada asesinato, cada lágrima tenía un propósito: proteger su negocio, su libertad, su trono. Mientras tanto, el gobierno se preparaba para responder. El presidente Virgilio Barco ordenó la creación de una operación conjunta con el ejército, la policía y agencias internacionales. Su nombre en clave era Operación Apocalipsis, y su objetivo, cazar a Escobar, vivo o muerto. Los primeros pasos fueron discretos. Los agentes comenzaron a infiltrar los barrios que Escobar había ayudado a construir, especialmente en Medellín, donde su imagen era casi religiosa. Allí, el capo no era visto como un monstruo, sino como un benefactor. Había regalado casas a los pobres, pagado medicinas, ayudado a viudas y huérfanos. Era el Robin Hood de los barrios bajos, el hombre que desafiaba al gobierno corrupto. Pero la realidad era otra. Detrás de esa fachada de filantropía se escondía un imperio de sangre. Los mismos barrios que Escobar había construido también servían de escudo para sus operaciones. Cada casa, cada calle, podía ser un escondite o un punto de vigilancia. Cuando los agentes intentaban entrar, los vecinos los alertaban con pitos, silbidos o fogatas. Era imposible atraparlo en su terreno. El miedo también se filtraba en las instituciones. Había jueces que preferían renunciar antes que firmar una orden contra el cartel. Policías que cambiaban de bando por miedo a perder la vida. Periodistas que eran silenciados antes de publicar sus investigaciones. El Estado colombiano estaba fracturado, y Escobar lo sabía. Por eso, mientras todos lo buscaban, él jugaba con ellos. Aparecía, desaparecía, se disfrazaba, cambiaba de vehículos, de rutas, de guardaespaldas. Vivía en movimiento, siempre un paso adelante. Pero con el atentado al vuelo 203, algo había cambiado. Por primera vez, el mundo entero estaba observando. Los Estados Unidos no iban a quedarse quietos. El gobierno de George Bush padre decidió aumentar la presión sobre Colombia, enviando asesores militares, tecnología de rastreo y fondos millonarios. Fue el inicio de una colaboración sin precedentes entre la DEA, la CIA y las fuerzas colombianas. A su vez, las familias de las víctimas estadounidenses comenzaron una batalla legal. Demandaron al gobierno colombiano y a Avianca exigiendo justicia. Cada nombre, cada historia, cada rostro se convirtió en un símbolo del terror que Escobar había desatado. Y poco a poco, su imagen de benefactor comenzó a agrietarse. El mundo ya no veía a un rebelde romántico, sino a un asesino que había destruido un avión lleno de inocentes. La respuesta de Escobar no fue esconderse, fue contraatacar. A mediados de 1990, cuando las autoridades intensificaron los operativos en Medellín, Escobar desató una ola de terror sin precedentes. Más de 200 bombas explotaron en distintas ciudades de Colombia en menos de un año. Centros comerciales, estaciones de policía, sedes judiciales, nada estaba a salvo. Los medios lo llamaron la era del plomo. Un tiempo en el que el sonido de las explosiones se volvió tan cotidiano como el canto de los pájaros. La gente vivía con miedo de subirse a un bus, de ir al trabajo, de simplemente salir de casa, porque nadie sabía dónde caería la próxima bomba. César Gaviria, quien milagrosamente había sobrevivido al atentado, ganó las elecciones presidenciales. Y su primera promesa fue clara: acabar con los capos del narcotráfico. Pero Escobar no era un enemigo convencional. Tenía millones de dólares, ejércitos privados y, sobre todo, información. Sabía quién lo perseguía, cuándo lo perseguían y por dónde. Era como si tuviera ojos en todas partes. Por eso,
Cuando Gaviria firmó los decretos que reforzaban la extradición hacia Estados Unidos, Escobar lo tomó como una declaración de guerra, y esa guerra sería brutal. Fue entonces cuando surgió algo nuevo, un grupo misterioso, armado y organizado, que comenzó a atacar a los hombres de Escobar. Sus siglas causaban pánico. Los Pepes, que significaba perseguidos por Pablo Escobar. Nadie sabía con certeza quién los había creado. Algunos decían que eran exmiembros del cartel de Cali, otros que era un brazo clandestino del gobierno y la CIA. Lo cierto es que su objetivo era uno solo: cazar y eliminar a todos los que trabajaban para Escobar, y lo hacían con una precisión escalofriante. Cada semana aparecían cuerpos en las carreteras, explosiones en casas seguras, emboscadas. El terror que Escobar había sembrado comenzaba a florecer, en su contra. Pero Escobar no se rendía. A finales de 1990 lanzó una propuesta desesperada. Ofrecía entregarse a cambio de no ser extraditado. El gobierno, exhausto por la violencia, aceptó negociar. El resultado fue una farsa monumental. Escobar construyó su propia prisión. Era un complejo de lujo en las montañas de Envigado al que llamó La Catedral. Tenía cancha de fútbol, jacuzzi, bar, sala de juegos y una vista panorámica de Medellín. Era una cárcel solo en nombre, porque en realidad era su cuartel general. Desde allí seguía ordenando asesinatos, manejando su negocio y controlando a sus hombres. El gobierno lo sabía, pero prefería fingir que no. Por primera vez, Colombia se dio cuenta de que no solo vivía bajo la sombra de Escobar, sino también bajo su control. Pero los días del patrón estaban contados. El vuelo 203 había sido el punto de inflexión, la gota que colmó la paciencia del mundo. Y aunque él aún no lo sabía, la red que había tejido durante años comenzaba a desmoronarse. Uno por uno, sus hombres más cercanos serían capturados, traicionados o asesinados. El aire en Medellín se volvió denso, cargado de tensión. Ya nadie dormía tranquilo, ni siquiera Escobar, porque por primera vez, el cazador empezaba a sentir lo que era ser la presa. Dicen que todo imperio, por más poderoso que sea, termina cayendo, no por la fuerza de sus enemigos, sino por el peso de su propia sombra. Y la sombra de Pablo Escobar ya era demasiado grande, tan grande que no solo cubría Medellín, cubría el alma entera de un país. La historia de Escobar siempre fue una montaña rusa de ambición, poder y sangre. Pero tras el atentado al vuelo 203, su destino quedó marcado. Ese día, cuando el cielo se partió en llamas, el patrón no solo asesinó a 107 personas, también firmó su propia condena. Desde la catedral, su prisión de lujo, Escobar creía seguir siendo intocable. Pero afuera, su mundo se desmoronaba a pedazos. Mientras el gobierno colombiano intentaba sostener la farsa de su encarcelamiento, los medios comenzaron a filtrar imágenes del recluso. Fotos en las que Escobar aparecía brindando con whisky, celebrando partidos de fútbol, recibiendo visitas sin control. La indignación pública fue inmediata. El país, que vivía entre el miedo y la desesperanza, no podía soportar esa burla. Y en ese clima de rabia, el rumor se volvió realidad. Escobar seguía manejando su negocio desde adentro. Ordenaba ejecuciones, aprobaba rutas de transporte, incluso dictaba castigos. El cartel no había desaparecido, solo había cambiado de dirección postal. Cuando el gobierno intentó ponerle fin a la farsa, Escobar reaccionó con furia. Ordenó asesinar a 2 de sus socios dentro de la catedral, acusándolos de traición. Aquello fue el principio del fin. El 22 de julio de 1992, el gobierno decidió trasladarlo a una prisión militar. Pero cuando los agentes llegaron a la catedral, el patrón ya no estaba. Se había esfumado entre la neblina de las montañas como un fantasma que se niega a ser atrapado. La noticia cayó como una bomba. El país volvió a hundirse en el miedo. Y el presidente Gaviria, presionado por Washington, lanzó la operación más grande en la historia de Colombia, la cacería de Pablo Escobar.
Miles de soldados, helicópteros, agentes secretos y rastreadores fueron desplegados por todo Antioquia. La CIA instaló sistemas de escucha y rastreo satelital. La DEA entrenó unidades especiales conocidas como el Bloque de Búsqueda. Su única misión, encontrar y eliminar al patrón. Pero Escobar era un maestro de la huida. Cambiaba de escondite cada noche. Dormía poco, hablaba en susurros, se movía sin dejar rastro. Sabía que cada llamada, cada visita, podía ser su última. Y sin embargo, seguía aferrado a una idea: recuperar su trono. Durante ese tiempo, comenzó a sentir algo que no conocía: la soledad. Sus aliados del cartel de Cali lo habían traicionado. Sus hombres caían uno a uno, y los pepes lo acechaban como lobos en la oscuridad. Cada día encontraba menos refugio, menos dinero, menos lealtad. El patrón, el hombre que había hecho temblar a un país entero, ahora se escondía en casas humildes, disfrazado, envejecido, paranoico. El rey del narcotráfico se había convertido en su propio prisionero. Pero el destino es cruel y a veces da vueltas inesperadas. Mientras el bloque de búsqueda avanzaba, Escobar seguía comunicándose con su familia por teléfono. Esa, su necesidad humana, fue su debilidad. Los agentes, con ayuda de la DEA, comenzaron a rastrear cada llamada, cada tono, cada frecuencia, cada palabra, hasta que finalmente, en diciembre de 1993, lograron triangular su ubicación. El 2 de diciembre, al mediodía, el cielo de Medellín se volvió gris. En una casa del barrio Los Olivos, el hombre más buscado del mundo hablaba por teléfono con su hijo. Reía, hablaba del futuro, de los planes que tenía, como si aún creyera que podía ganar. No sabía que del otro lado de la línea, la muerte ya lo estaba escuchando. El bloque de búsqueda rodeó la zona. Los helicópteros sobrevolaban los tejados. Los vecinos cerraron puertas. Las sirenas aullaban a lo lejos. Y cuando Escobar intentó escapar por la azotea, el destino le cobró su deuda. Los disparos resonaron por toda la cuadra. Nadie sabe exactamente quién apretó el gatillo que acabó con su vida. Algunos dicen que fue un francotirador del bloque. Otros aseguran que fue él mismo, negándose a ser capturado. La verdad se perdió entre los ecos de las balas. Cuando el cuerpo cayó sobre el tejado, Colombia entera exhaló. Había terminado. El patrón había caído. Pero lo más curioso de toda esta historia es que, en el fondo, nadie celebró realmente. Sí, el hombre más temido estaba muerto, pero el país seguía roto. Las cicatrices no desaparecieron con él. Los muertos del vuelo 203, los policías asesinados, los jueces, los inocentes, todos seguían allí, en la memoria colectiva, recordándole a Colombia que el terror puede morir, pero el trauma permanece. Escobar se convirtió en leyenda, en mito, en advertencia. Algunos aún lo veneran, otros lo maldicen, pero todos lo recuerdan, porque fue él quien enseñó al mundo cómo el miedo puede gobernar más que las balas. Después de su muerte, el mundo respiró, pero solo por un momento. El narcotráfico no terminó, solo cambió de rostro. Otros carteles tomaron el control, otras guerras comenzaron, y la sombra del patrón se extendió más allá de la tumba. El atentado al vuelo 203 quedó marcado como el punto más oscuro de aquella era. Un recordatorio de lo que puede suceder cuando un solo hombre se cree dueño de la vida y la muerte. Hay historias que, aunque terminan, nunca acaban del todo, porque no se quedan en los libros ni en los noticieros, sino en la memoria colectiva de un pueblo. El atentado al vuelo 203 es una de ellas. No fue solo una tragedia aérea, fue una cicatriz en el alma de Colombia, una herida que aún hoy, décadas después, sigue supurando en el recuerdo. Aquel día, el cielo de Soacha se partió en dos, y el país comprendió que el miedo podía volverse cotidiano. La violencia dejó de ser un suceso y se transformó en un paisaje. Y aunque el tiempo se llevó a Escobar,
a sus hombres y a sus enemigos, el eco de ese estallido sigue resonando en la historia, como un corazón que late bajo la tierra. En los años posteriores a la muerte del patrón, Colombia intentó reconstruirse. Hubo nuevos gobiernos, nuevas promesas, nuevas leyes, pero los fantasmas no se fueron. En las calles aún quedaban los recuerdos, los escombros, los nombres grabados en placas conmemorativas. Las familias que nunca pudieron enterrar a sus muertos porque no hubo restos que enterrar. El caso del vuelo 203 fue cerrado oficialmente como un atentado terrorista del cartel de Medellín. Pero para muchos, esa conclusión nunca fue suficiente. Los familiares de las víctimas lucharon por años, buscando justicia, buscando una explicación que tuviera sentido. Algunos murieron sin encontrarla. Otros aprendieron a vivir con la ausencia, a convivir con una verdad a medias. Y así, poco a poco, el caso se convirtió en un símbolo. Un recordatorio del precio que paga un país cuando el poder se mezcla con la impunidad. Lo más inquietante es que, con el tiempo, Pablo Escobar dejó de ser solo un criminal para convertirse en una figura casi mitológica. Series, películas, libros, documentales, todos intentaron descifrarlo. Algunos lo pintaron como un genio, otros como un monstruo, pero la verdad es más compleja. Escobar no era un demonio salido del infierno. Era un hombre de carne y hueso, con ambición, con miedos, con un ego tan grande que terminó devorándolo. Y ese es quizás el aspecto más aterrador de su historia, la humanidad detrás del horror. El vuelo 203 no fue un accidente del destino. Fue el resultado de decisiones humanas, de odio, de codicia, de soberbia, y eso lo hace más escalofriante. Hoy, más de 3 décadas después, si uno viaja a los campos de Soacha donde cayeron los restos del avión, el lugar sigue cargado de un silencio espeso. Allí, donde antes hubo fuego y gritos, ahora hay hierba y viento. Pero los lugareños dicen que algunas noches, cuando todo está quieto, se escuchan ruidos extraños. Un zumbido metálico, como un motor lejano, seguido de un estallido que no llega a escucharse, solo a sentirse. Tal vez sea el viento, o tal vez sea la memoria del vuelo maldito, negándose a desaparecer. El legado de Pablo Escobar no fue el dinero ni las propiedades que dejó atrás. Su verdadero legado fue el miedo. Un miedo que moldeó a generaciones enteras, que cambió la forma en que Colombia entendió la violencia, la política y la justicia. Durante años, los niños crecieron aprendiendo que la vida podía terminar con una llamada, con una orden, con una explosión. Y ese aprendizaje, esa desconfianza en el futuro, aún pesa sobre el país. Pero también hubo algo más. De ese dolor nació una nueva conciencia. La gente comenzó a hablar, a contar sus historias, a exigir que la verdad no se escondiera más. Las víctimas del vuelo 203 no murieron en vano. Se convirtieron en símbolo de resistencia, en la voz que no pudieron silenciar. A veces me pregunto cuántas tragedias se necesitan para que un país aprenda. ¿Cuántos muertos hacen falta para que la historia deje de repetirse? Colombia sobrevivió a Escobar, pero no sin perder parte de su inocencia. Y en esa pérdida, tal vez, encontró su verdad, la certeza de que el silencio no protege, sino que mata. El vuelo 203, con sus 107 almas, fue el punto de quiebre de una era, un antes y un después. Un recordatorio de que ningún poder, por grande que parezca, puede sostenerse eternamente sobre el miedo. Cuando pienso en ese día, en ese instante en el que el cielo se encendió, me imagino las historias que quedaron inconclusas. La mujer que iba a visitar a su madre, el estudiante que soñaba con graduarse, el sacerdote que rezaba por un país mejor. Todos ellos partieron sin saber que sus vidas cambiarían el rumbo de la historia. Y es por ellos que esta historia debe contarse, porque la memoria es lo único más poderoso que el terror. Y mientras recordemos, mientras sigamos hablando del vuelo 203, de sus víctimas, de sus consecuencias, Escobar no habrá ganado del todo,
Su poder se desvaneció el día en que Colombia decidió mirar atrás y no olvidar. El ruido de un avión todavía puede provocar un estremecimiento en quienes vivieron aquellos años. Es un sonido que trae consigo el peso del pasado, pero también la promesa de que el país sobrevivió, de que sigue en pie, de que aprendió, aunque con dolor, que incluso en medio del horror, la esperanza no muere. Porque si algo dejó claro el atentado al vuelo 203, es que la verdadera fortaleza no está en las armas ni en el dinero, sino en la memoria y en la resistencia de quienes se niegan a olvidar. Y mientras haya alguien que cuente esta historia, el vuelo 203 seguirá surcando el cielo del recuerdo, recordándonos que el miedo puede caer, pero la verdad siempre termina por volar más alto. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.